gracias por la invitación. Me parece que es de mucha importancia que ustedes se reúnan y que puedan formalizar estos debates que se dan muchas veces desde estas radios cooperativas o con base en cooperativas y mutuales, que los que somos del interior sabemos la importancia que tienen para el desarrollo de una comunidad. Yo lo que primero quiero comentarles es justamente que yo inicié mi carrera y mi vocación periodística en una radio del interior, en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, en LT11, en Radio General Francisco Ramírez, y que si bien es una radio que ha cumplido ya, si no me equivoco, 50 años y que es pionera de muchas radios del interior del país, uno cuando está en esas radios pareciera que está muchas veces alejado de los avances tecnológicos o de las nuevas posturas que se van dando, pero realmente el aprendizaje que uno puede hacer y la categoría de profesionales que yo siempre destaco hay en el interior del país también es muy importante y nos pueden ir dando realmente un bagaje que en mi caso fue muy importante, porque yo estaba en la escuela secundaria cuando desde siempre tuve la vocación por todo lo que se relacionaba al periodismo y a la locución, y pude empezar justamente a trabajar allí. No me quedé en eso, porque la fácil por ahí era, bueno, pero ya está, tenés aquí. Después empecé a trabajar en el diario La Calle de Concepción del Uruguay, y entonces me decían, no, ¿para qué te vas a ir a estudiar? Podés quedarte aquí. Lo que es importante que paralelamente, mientras uno va obteniendo la práctica y un bagaje que por allí muchas veces no se da después en una carrera, pero también uno pueda emprender siempre un marco de profesionalización, y por eso también estas jornadas son importantes, porque permiten no solamente el debate, el intercambio, sino también el conocimiento. Yo di clases muchos años en la Facultad de Concepción del Uruguay, de la Universidad de Concepción del Uruguay, que tiene la carrera de locución y periodismo, y siempre daba este consejo, ¿no? Sobre todo a los más jóvenes, que no había que dejar, sobre todo para nuestra carrera, para los que a diario estamos en los medios de comunicación, nunca hay que dejar de perfeccionarse, de leer, de estar actualizado, de buscar fuentes, de ser una permanente búsqueda de fuentes, porque eso es en definitiva lo que jerarquiza nuestra profesión. Así que me parece muy importante el trabajo de ustedes, me parece muy importante estas jornadas, estos debates, y por sobre todas las cosas me parece muy importante en el marco de la nueva ley de medios, que se posibilita que radios comunitarias, que radios en base a mutuales, que son, reitero, base muchas veces en el interior del país, con recursos escasos, de medios que son muy jerarquizados y que no tienen nada que envidiar a medios de la capital federal, y que no hay que cesar en esto, y que hay que estar siempre dando la posibilidad de perfeccionamiento y de, sobre todas las cosas, de la búsqueda de la objetividad y la verdad, que uno lo hace no solamente en la práctica, sino también en la práctica diaria, y en esto de estar permanentemente informado. Y llega, la verdad, que esto en un muy buen momento, porque yo soy de los que dentro del periodismo digo que el periodismo en la Argentina en forma urgente necesita una autocrítica, un parate y una autocrítica. En las últimas semanas hemos tenido
justamente ejemplos claros de cómo es necesario que el periodismo se haga una autocrítica. Sin ir más lejos, y me parece importante en este marco y en estas jornadas, un hecho que ocurrió entre el jueves y el viernes de la semana pasada, con todo este escándalo que se armó en torno a la carta del Papa, si era o no era, cómo se utilizó por parte de algunos medios, pero también cómo algunos medios han quedado desnudados frente a la realidad y frente a lo que no se puede mentir cuando uno va a las fuentes y cuando se busca la verdad. Digo, ¿por qué esto desnuda una realidad que hoy los medios, o algunos medios, porque no hay que generalizar, están mostrando, ¿no? Ha obligado, y yo aplaudo, lo vengo señalando desde el fin de semana, a una autocrítica del propio diario La Nación y de uno de sus periodistas más jerarquizados, como es Fernando Laborda, que es plausible y es importante que el mismo sábado haya realizado una autocrítica, haya admitido que se habían equivocado en dar esa información y en la forma en que dieron la información, y sobre todo que admiten que se dejaron llevar por circunstancias que a veces a diario hacen algunos medios, que es no buscar la fuente. Lamentablemente, en estos últimos años, en el periodismo se ha perdido la esencia del periodismo, que es la búsqueda de la información, que es la búsqueda permanente y tener fuentes, y el respeto a las fuentes, porque es lo básico del periodismo. Y fíjense que frente a este hecho, el propio Fernando Laborda o otros artículos que se publicaban en el diario La Nación el sábado, decían, después también hay del sábado en el diario Perfil, que se los recomiendo que lo lean, porque es parte también de este debate que yo saludo que empieza a darse entre los propios colegas. Javier Calvo escribió el sábado también en el diario Perfil una columna bajo el título El fin del periodismo, donde habla justamente de esto, la poca búsqueda por parte de algunas redacciones de lo que tiene que ser el chequeo de la información. Yo la verdad que todos los que estamos aquí en la mesa, bueno, ni que hablar de Mario, que tiene muchos años de experiencia y que es un señor profesional de los medios, hemos crecido justamente, lo primero que se nos decía y lo primero que nosotros tomábamos era la búsqueda de la fuente y de chequear la información. Uno ha tenido la responsabilidad de estar muchos años, y yo siempre digo, a veces es preferible autocensurarse uno, alargar una información que después no se puede confirmar, o lo peor, que la realidad te desmienta. Lo peor que puede ocurrirle a un profesional, a un periodista, es que la realidad te desmienta. Y en estos últimos años, bueno, vemos cómo a diario la realidad desmiente a muchos periodistas que van perdiendo indudablemente de credibilidad, podrán tener un minuto o un momento de gloria, pero que van dejando su credibilidad en el camino por jugarse por determinados proyectos o por estar justamente en el marco de un proyecto que, lejos de ser profesional o periodístico, muchas veces tiene otro tipo de connotaciones. Entonces, saludo que se pueda ir dando este debate, saludo también que ustedes, en el marco de estas radiocomunidades y donde a veces en las pequeñas, medianas o grandes sociedades, donde muchas veces nos conocemos todos, tenemos que ser vehículos de transmitir las necesidades, con acercar posiciones con los que gobiernan, o la búsqueda de distintas formas de comunicación. Hay que tener respeto también siempre por la pluralidad. Lamentablemente hoy tenemos de un extremo o del otro un periodismo muy sesgado. No es bueno, pero también hay que decir que hay mucha intolerancia por la pluralidad o mucha intolerancia por la búsqueda de distintas voces diferentes. Esto también es otra cuestión que hay que tener en cuenta, porque sobre todo en estos últimos años, un sector importante del periodismo en la Argentina ha tratado de establecer un pensamiento único.
Justamente aquellos que más critican lo que muchas veces lo que dicen el relato del gobierno, ellos han establecido también su propio relato y han tratado de imponer este pensamiento único a todo el periodismo. Y los que hemos escapado a esa lógica, que gracias a Dios somos muchos y que somos una camada de periodistas de la nueva generación que estamos lejos de estas tesituras de guerra que se han planteado en este último tiempo, muchas veces, claro, pagamos las consecuencias porque te etiquetan, porque te dicen sos de tal lado, sos de tal, y lo que uno busca justamente es la pluralidad, escuchar todas las voces y por sobre todo tener las distintas opiniones. La sociedad argentina, yo creo que, como ha venido evolucionando cívicamente mucho en estos últimos años, también ha evolucionado en saber discernir. Ya no come vidrio y ya puede discernir quién opera, cómo se opera, cómo se miente muchas veces desde algunos medios, cómo se tratan de imponer estos pensamientos únicos sin dejar posibilidad de que otros se expresen o de decir sobre una noticia muchas veces las distintas vertientes que hay o las distintas voces que puede haber. Así que me parece fundamental el debate, fundamental la autocrítica y sobre todo la búsqueda permanente de objetividad y de la verdad, sobre todo en una tarea como estamos nosotros cotidiana de comunicar a la sociedad. Les agradezco y después, por supuesto, quedo a disposición, si el tiempo lo permite, de preguntas que ustedes tengan para evacuar cualquier duda. Gracias. Un aplauso entonces para Gustavo Silvestre.